tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Arrancamos ahora como todos los días a esta hora en 7 Televalencia. Seguimos analizando hoy con un enfoque diferente de final de curso político. Cómo se presenta con esas primarias del Partido Popular y con todo lo que está ocurriendo en el Partido Socialista Valenciano. Afectará también a Compromís, al Pacte del Botànic. Cómo se afrontará el próximo curso de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Muchas reflexiones. Lo hacemos con 4 amigos, con 4 expertos. Héctor González, presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. La verdad es que ¿quién nos iba a decir a principio del curso político que íbamos a vivir tanto y de qué manera, no? Sí, que vamos a ver la dimisión de un presidente de una diputación, por ejemplo, que también este final de curso se iba a abrir una cadena pública de televisión o que se aprobaron los presupuestos a estas alturas. Así es. Bueno, pues muchos titulares. Bienvenido, Héctor. También los vamos a analizar con Pepe Morgan, abogado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. ¿Cómo tenemos la actualidad? Muy intensa. Pues yo creo que igual que empezó el curso de intenso, lo que pasa es que han sucedido tantas cosas que el panorama, el mapa ha cambiado por completo. Y los discursos políticos también lo analizaremos. Bienvenido, Totalmente. Pepe. También nos gusta tenerlo cerca con sus reflexiones, es sociólogo Jan González. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Esto impensable, ¿no?, desde el punto de vista de la sociología. Sí, bueno, ya al final lo impensable es tantas veces impensable que empieza a ser común, ¿no? Vale. Porque ya vivimos efervescencia política desde hace ya muchos años. Desde el 15M en realidad se rompió el bipartidismo y entramos en una nueva etapa que efectivamente da muchos titulares. Bueno, pues bienvenido. También nueva etapa, nuevos discursos políticos, cambios en el tablero, analizándolos día a día. Álvaro Errazu, periodista y director delegado de Es Diario, Comunitat Valenciana. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo tenemos todo? ¿Es complicado cuando uno se pone al frente de un periódico digital como el suyo elegir la noticia? La verdad es que tenemos mucho para elegir y estamos como elaborando libros de historia, pero muy rápidamente, ¿no? Claro, siempre pensamos que cuando se elige un presidente de gobierno, si no dura toda la legislatura, la mayor parte de la legislatura, ¿no? Y aquí cambiamos a un presidente del gobierno, dimite un presidente de la Diputación, imputan a un alcalde de Valencia, el alcalde de Alicante también se tiene que ir. Vamos a ver, al final dices, tenemos que como... No sé si os acordáis esos cromos de fútbol que teníamos, cuando se acababa ya la colección, luego decían nuevos fichajes, ¿no? Entonces teníamos que ir a comprar los nuevos fichajes y ponerlos ahí en la agenda, ¿no? Entonces ahora hemos tenido que ir a comprar esas sobres nuevos porque todo ha cambiado, ¿no? Y yo no sé lo que va a pasar mañana. Así es. Bueno, pues no sabemos lo que va a pasar mañana. Otra de las reflexiones que hoy analizaremos. Nos vamos al Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque, como decía Héctor González, ¿quién iba a decir que a principios de julio estábamos todavía aprobando los presupuestos con medidas nuevas que afectan a la ciudadanía y que hoy ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado, Presupuestos 2018? El Boletín Oficial del Estado publica los presupuestos generales para 2018 que entran en vigor este jueves. Han sido aprobados finalmente por el Pleno del Congreso del 28 de junio, tras incluir las enmiendas del Senado. Así se aplicarán finalmente las medidas, por ejemplo, la subida de las pensiones del 1,6%, la extensión del permiso de paternidad a 5 semanas, la rebaja del IVA hasta el 10% en el cine o la equiparación de salarios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La subida de las pensiones y el aumento de los salarios para empleados públicos se aplicará de forma retroactiva desde enero. La tarjeta social universal para recibir ayudas sociales se empezará a aplicar en septiembre. En las cuentas para 2018 se aumenta la base reguladora para las pensiones de viudedad hasta el 56% y se eleva la tributación del IRPF a 14.000 euros anuales. Se incluyen gastos de guardería o por cónyuge con discapacidad y se amplían las ayudas a familias numerosas. No han salido adelante las enmiendas del PP que anulaban las inversiones pactadas con el PNV para el País Vasco. Los presupuestos de 2018 son los diseñados por el Gobierno del Partido Popular antes de la moción de censura y asumidos después por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Curioso este dato también, unos presupuestos que realiza el Partido Popular y que ahora tendrá que gobernarlos el Partido Socialista. Héctor González. Sí, que gobernarlos y que además los ha ratificado el propio Partido Socialista junto a los partidos que permitieron que Pedro Sánchez fuera presidente. Por tanto, tenemos dos notas curiosas. El hecho de que en julio vayan a entrar en vigor los presupuestos del presente ejercicio, por tanto, con 6 meses de retraso, y también esa segunda cuestión, que son unos presupuestos heredados y que un partido antagónico teóricamente vaya a aplicarlos, y no solo aplicarlos, sino que los ha refrendado. Y luego, entre las medidas, están muy bien explicadas en la pieza que hemos visto, también añadiría una mayor oferta de empleo público, porque son medidas pactadas con Cristóbal Montoro en este caso, y ese incremento salarial de los empleados públicos que será a lo largo de 3 años, y desde luego la 5ª semana de permiso de paternidad para quien a partir de mañana mismo, del día siguiente publicaron en el BOE. ¿Ya puede disfrutar de ello? Sí, ya puede disfrutar de 5 semanas en lugar de 4. Bueno, pues medidas que afectan a la ciudadanía importantes, las pensiones también, esto será aplicable a partir de enero, Pepe Morgan, y el aumento de salarios en la función pública, como decía. Sí, fueron una de las medidas estrellas, tanto el tema de los pensionistas, donde el Partido Nacionalista Vasco, seguramente porque el grueso de las manifestaciones o el origen de ese movimiento y esas manifestaciones tenía implantación en Bilbao, pues llevaron a cabo para negociar con esos presupuestos que comentaba Héctor, que ya llegan tarde, porque llegan 6 meses después de lo previsto. Sucedió también en el curso anterior, pero que seguramente se prolonguen más de lo esperado, porque difícilmente, al menos desde una apreciación propia, Pedro Sánchez pueda pactar unos presupuestos propios para el siguiente ejercicio, con lo que estos presupuestos que llegan tarde quizás se vayan también tarde y sean con los que se mantenga el gobierno de Pedro Sánchez hasta las previsibles elecciones cuando se agote la legislatura en 2020. Joan González, su análisis, sobre todo también destacar esa enmienda que no ha salido adelante del Partido Popular, ¿no? Bueno, es que al final hay política. ¿Vale? Hay política y yo creo que eso hay que celebrarlo, porque en definitiva, en una etapa pasada, que era una etapa horizontal, gris, en la que bajó la participación, pues ahora hay una etapa mucho más efervescente, en la que pues efectivamente un partido de gobierno, como era el Partido Popular en el gobierno, pues saca adelante unos presupuestos, y luego pues los que eran antigobierno resulta que han heredado esos presupuestos y los refrendan y han salido adelante con la antítesis de quien los sacó. Entonces al final es que estamos viviendo una etapa apasionante en la que estamos viendo cosas que eran impensables hace tan solo 1 año o 2. Álvaro Errázuriz, su valoración sobre los nuevos presupuestos deja muchos titulares. Estos presupuestos que han costado mucho tiempo en llegar al acuerdo, porque el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, pues tuvo dificultades con el Partido Nacionalista, fundamentalmente con Ciudadanos menos, eran los que permitían a Rajoy agotar la legislatura. Eso es lo que dijeron todos los medios de comunicación. Un mes después, eso no fue así, ¿no? Luego, estos presupuestos son los que el PSOE no quería, bajo ningún concepto. Es decir, los criticó por activa, por pasiva, insolidarios, en contra de los trabajadores, el aumento para los funcionarios no era suficiente, sobre todo con el tema de los jubilados era absolutamente insuficiente ese incremento, ¿no? Es decir, habrá que ver si ahora ya los jubilados salen de nuevo a la calle diciendo que estos presupuestos no recogen ese incremento que ellos querían, ¿no? Y luego hay un aspecto que creo que es importante. El gobierno, ¿por qué apoya estos presupuestos cuando estaba rechazándolos, cuando estaba en la oposición? Porque no le queda otra. ¿Por qué no le queda otra? Y por dar un mensaje de tranquilidad a Europa. En Bruselas lo que dicen es, nos ofrece confianza a este gobierno, primero, porque la ministra de Hacienda estaba en Europa con el comisario de los recortes, el comisario alemán, es decir, era su mano derecha. Es decir, por lo tanto, muy de izquierdas exactamente no creo que sea. Esa ministra al menos. Es decir, era el comisario que nos enviaba los hombres de negro, los que envió a Portugal, los que envió a Grecia y aquí también. Pues entonces ella es la que estaba con el comisario. Por lo tanto, claro, había que dar una cierta tranquilidad a Europa. Y luego, pues hombre, todo aquello que se dijo que no me gustaba mucho, pues hombre, ahora hay que comérselo un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con la reflexión de Álvaro? Yo creo, Bruselas, Europa sí, y también... Si me permites, al margen de Bruselas y por mirar en los 3 órdenes en los que nos movemos administrativamente, mirando en el marco valenciano, estos presupuestos no solo eran antisociales, sino que eran profundamente antivalencianos. Así se los tildó.
incluso ya en el curso pasado una moción expresa para manifestar el desacuerdo institucional de la Comunidad Valenciana. Especialmente por una partida específica, la de transporte metropolitano, sí, que movilizó. Bueno, ahí se generó una polémica, ¿sí?, que sí que llegó a los medios de comunicación, pero transversalmente pues, parecía que la Generalitat Valenciana los calificaba de antivalencianos. Y sin embargo, y a lo mejor, bueno, pues eso podemos entrar después en el debate sobre el curso político y el devenir que va tomando las circunstancias. Sin embargo, han dejado de ser antivalencianos. ¿Sí? Han dejado de ser antivalencianos y ahora pues son unos presupuestos... Pero quizás por lo que planteábamos antes, cambio de discurso político, por el tablero ha cambiado. Por quien los promueve, porque efectivamente pues se traslada a los presupuestos el clima que había con el anterior gobierno y con el que hay ahora. Y ahora hay un consenso forzado por un entendimiento que se consideraba necesario para empezar una nueva etapa. Y entonces estos presupuestos nacen con ese consenso de mínimos para dar un paso adelante. Es un consenso territorial, además, donde los vascos se garantizan las inversiones prácticamente, salvo la anécdota de la inversión en la playa de la Concha, que no deja de ser anecdótica cuantitativamente. Es un consenso donde los catalanes también obtienen unos resultados en otra dinámica completamente distinta que no tiene nada que ver con las inversiones. Y los valencianos seguimos igual. Y donde los valencianos seguimos absolutamente igual, marginados. Donde el diputado o los diputados de Compromís no arrancan ni siquiera un compromiso para la reforma de la financiación por parte del señor Sánchez el día de la investidura, y donde los valencianos pues seguimos o no obtenemos aquello que este gobierno, el autonómico barrecero, venía a reivindicar. A ver, Héctor González. Está claro que son unos presupuestos pragmáticos por dos cuestiones, por la que comentaba Álvaro, de la ministra de Economía y su relación con Bruselas, y ese hecho de que desde la Unión Europea lo respalden tácitamente, y sobre todo porque para el actual gobierno volver a empezar a negociar el tema del presupuesto era inviable, y no solo ha sido el Partido Socialista quien los ha respaldado cuando antes los criticaba. Podemos, que era todavía más crítico, pues también ha manifestado ha trasladado ese apoyo. Por tanto, ha sido simplemente unos presupuestos que los han sacado adelante para evitar que hubiera más controversia y para que esos mínimos que les unen a todos los partidos que votaron la moción de censura, de momento no se resquebrajen. Claro, totalmente ahí inviable. Ahí creo que estamos de acuerdo. Álvaro, ¿por qué se apoya esos presupuestos? Porque hay contrapartidas que no van en los propios presupuestos, que están al margen, y que lo estamos viendo ahora mismo. Es decir, Esquerra Republicana apoya, y lo estamos viendo, porque una de sus condiciones era que los presos políticos, mejor dicho, presos políticos, según uno, para otros no, lógicamente vuelven a Cataluña, porque el tema del referéndum va a ser un tema de debate, también eso era importante para el sector nacionalista. También vasco, se mantienen las inversiones. Yo creo que aquí hay concesiones que estamos viendo. Estamos viendo la concesión de la televisión española, es decir, donde va a tener un peso específico, ¿no? Todo eso forma parte de los presupuestos. Y además eran unos presupuestos totalmente necesarios de aprobar por una cuestión pragmática, por el hecho de que yo creo que en el fondo el señor Sánchez es consciente de que es incapaz de pactar unos presupuestos ni en este ejercicio ni en el que viene, porque la mayoría que dispone es tan heterogénea y tan dispar que es difícil obtener un consenso, sobre todo en planteamientos económicos, con una disparidad que va desde el Partido Nacionalista Vasco hasta Podemos o hasta... Bueno, pues dejamos ahí los presupuestos. Yo creo que darán también para otros programas y más análisis. Seguimos abordando cómo finaliza el curso político que hemos vivido intensamente y sobre todo cómo va a arrancar de cara a esas elecciones municipales, pero sin duda hay que hacer referencia a ese caso que ha acaparado estos días la actualidad, la dimisión de Jorge Rodríguez. Por cierto, será el viernes cuando veamos declarar a los representantes de los 4 grupos en Divalterra. Continúa bajo secreto de sumario. Héctor González. Bueno, en este caso es una herida bastante profunda y abierta en el Partido Socialista, que de momento ha intentado, en lo que respecta al ámbito político, el ámbito judicial, como está bajo secreto de sumario, no podemos hablar con conocimiento de causa. Sí que hemos visto el primer paso, que ha sido la dimisión, la renuncia voluntaria del alcalde de Ontinyent a la presidencia de Diputación, y nos falta el segundo, que es el que no sabemos lo que se va a alargar, que es
quién lo sustituirá, que Ximo Puig ya ha designado a la persona que lo sustituirá, pero esa persona ha de votarse en pleno y lo ha de respaldar al menos 3 grupos políticos de la Diputación, que en teoría sean los socios que tenía antes, pero bueno, de momento ya hemos visto que que Compromís no lo va a poner tan fácil. Bueno, hablan del quién, del qué y cómo, que nos recordaba un poco, ¿no?, el inicio del Pacto del Botanic. El cuándo, nos falta todavía el cuándo, que se especifiquen que sea este mes, y si a cambio de ese cuándo, de que ese cuándo sea rápido, pues van a exigir más o menos quién tiene que refrendar esa investidura, que es Compromís, y luego pues Izquierda Unida o Valencia en Comú o que la apoye. Por tanto, la herida sigue abierta en cuanto que ha habido una dimisión reciente esta misma semana, una dimisión que va a traer más cola, porque ahora vamos a vivir esa vía judicial que nos espera, que va a continuar durante meses, y que la herida política, hasta que no haya un sustituto y que empiece a trabajar, sigue abierta. Herida abierta, Álvaro Errázuriz. ¿Estamos seguros que el próximo candidato o el próximo presidente de la Diputación no vaya a ser imputado por el tema de Valterra? Lo digo por una sencilla razón. Cuando llega el PSOE, Compromís, Podemos, en la Diputación hay un cuatripartito, bajo una serie de premisas de regeneración democrática, ¿no?, donde yo creo que en eso la sociedad estaba absolutamente de acuerdo. La primera decisión que toman respecto a esa empresa pública, aquí y en otras, resulta sorprendente. No vamos a tener un gerente, sino que vamos a tener 2. Hay que darle las gracias de no tener 4, porque hay un cuatripartito, hubieran podido exigir cada partido que tuviera un gerente. Y luego vamos a nombrar a esos 2 gerentes y a 8 personas más a dedo, porque nos apetece, ¿vale? 4 eran de Compromís, 3 personas del PSOE, en total eran 11. Bueno, claro, esta forma de funcionar había quedado desterrada de la anterior etapa. Es decir, que las empresas públicas, el concepto que tiene la izquierda es el mismo que utilizó la derecha para colocar a su gente. De ahí vienen, de esos polvos vienen estos lodos. Claro, al final, ¿qué está pasando? Bueno, que en los consejos de administración, con informes negativos, había miembros, entre ellos algunos de los candidatos o de la persona que va a proponer el PSOE, que siguió votando a favor a sabiendas que había informes en contra. Y luego, de hecho yo creo que no hemos caído a lo mejor en la dimensión que tiene. Esos acuerdos se produjeron con gente, lógicamente, del Partido Socialista, pero no los mismos que están. Gente muy próxima al presidente de la Generalitat, que luego fueron relevados, que ellos firmaron y que en estos momentos no están investigados. En estos momentos. Veremos a ver, hasta que se levante el secretario de sumario. Joan González, quizás las líneas rojas han sido excesivas en este caso por parte del Partido Socialista. ¿Ha habido precipitación quizás por lo que hemos vivido? El rechazo o la reacción social a la corrupción viene dado por las expectativas que se tienen de las personas que representan, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, dado los episodios con el anterior gobierno, pues había unas expectativas de que este nuevo gobierno, pues evidentemente estuviera al margen completamente de la participación. Además, pues este gobierno, la retórica que tiene, pues efectivamente en participación, igualdad, transparencia, ¿no?, pues efectivamente está haciendo políticas y moviendo mucho las consellerías de transparencia, etcétera. Entonces, la expectativa es muy alta de regeneración política, por lo tanto, genera una disonancia que se castiga más socialmente si hay episodios de corrupción hoy en día, ¿no? Pero estamos acabando con la presunción de inocencia entre todos, pregunto. Otra cuestión son, pues no sé, si podemos denominarlo grados de corrupción o tipologías de episodios de corrupción, y la reacción o la representación que hay dados distintos episodios. Para mí, a veces, como también lo he dicho en otras ocasiones, cuando han gobernado el Partido Popular, un poco dramática, televisiva, y que puede hacer un daño irreparable. Sí, esto es cierto. Yo creo que aquí estamos de acuerdo, daño irreparable, acción, reacción. La presunción de inocencia a nivel mediático, no a nivel judicial. A nivel judicial no tiene nada que ver, pero a nivel mediático murió hace mucho tiempo ya. El hecho de la pena de banquillo, el reproche social, etcétera, pues el juicio paralelo. El juicio paralelo se viene practicando de forma habitual en España, por lo menos desde que tengo yo uso de razón, y con mayor intensidad en los últimos años. Y fomentado quizás por los medios de comunicación, que aquí habría que reflexionar también. Esto es como todo, en la gran rueda de la fortuna, el negocio que da espectadores y que da tal, pues oye, funciona y
y a fin de cuentas tampoco vamos a responsabilizar exclusivamente a los medios de comunicación, sino pero que tú eres letrado y yo creo que por parte de la justicia toman una serie de decisiones que luego ya no puede dar marcha atrás. Vamos a ver. Bueno, el daño irreparable. El daño irreparable. No, es que hay muchos casos ya, demasiados casos donde grandes operaciones, donde van 10, 12 personas, ¿vale? Sí. Por si acaso. Se avisa a los medios de comunicación. A veces también. por si acaso. En este y luego sucede que la señora Johnson ya no está imputada, que no sé qué no está imputado. Yo en eso estoy de acuerdo, y desde Álvaro. el punto de vista mediático y personal están absolutamente acabados. Destrozados. Vale, acabados. Estoy de acuerdo. Sí, alguien le pide responsabilidades a la justicia porque quizá no atemperó una decisión. Pero yo estoy de acuerdo completamente con lo que estás comentando, Álvaro, pero la proporcionalidad de la actuación policial, y esto lo enlazo con las declaraciones del nuevo delegado del gobierno, que yo creo que ha patinado cuando criticó a la policía. Entonces, la actuación, la proporcionalidad y el carácter que tiene esa actuación policial va encaminado a la consecución de unos objetivos a los que se les encomienda a la policía. Uno, que no se destruyan las pruebas, cuando hablamos de un registro. Está claro. ¿Vale? Es el caso que nos atañe. A lo mejor hay otros casos en los que podríamos hablar de un uso excesivo de la fuerza, etcétera. Pero aquí estamos hablando de un registro donde se pretende, uno, que no se destruya la documentación, dos, que las personas que puedan estar implicadas no huyan, y tres, evidentemente, la provisión de todos los datos y todas las pruebas que se puedan alcanzar para ponerlas a disposición judicial. Ya. Evidentemente que son llamativos estos registros y mucha gente los ha sufrido. Creo que ha citado algunos casos Álvaro, pero claro, volvemos a lo que comentaba Joan. Si tú te pasas toda la legislatura anterior diciendo que el hecho de que a una persona la detengan o que un registro es tal escándalo, tiene tal magnitud, genera tal alarma social que ese político debe dimitir en el minuto 1, después no puedes pedir prudencia, que fue lo primero que se pidió por parte del Partido Socialista, acuérdate. Después se rectificó seguramente por las presiones que desde Madrid, Ábalos y el entorno de Pedro Sánchez ejerció, pero lo primero que dijo el PSPB es que pedía prudencia y además la pedía con cierta lógica. Normal, yo creo que aquí hay que pedir prudencia en este aspecto, pero era la que no concedía la izquierda a los gobiernos del Partido Popular. Y que no da coincidir al propio Partido Socialista, en este caso José Luis Ábalos como responsable de la organización, a sus propios conmilitones, porque fue el primero que habló, el que dijo que por la aparatosidad de la detención sí, ya pedía esa renuncia o esa destitución del presidente de la Diputación por la aparatosidad, sin saber el trasfondo del asunto. Es fascinante, es fascinante que el hecho de que te detengan con sirenas puestas ya suponga tu dimisión, mientras que si te detienen y nadie se entera, te acuse un compañero de partido de eso. O va un señor a declarar tranquilamente un día que le citan y está perfectamente imputado. Con lo cual incidimos en que la aparatosidad de la parte judicial es lo que desencadena y condena a un político, Joan, ¿o no? Es que es un tema muy delicado, es lo que estamos tratando, es un tema muy delicado. Esa aparatosidad tenía que ser relativa efectivamente a los hechos acontecidos, pero no obstante, con la información que ahora tenemos, que puede que el secretario sumario, pues no sé, tenga una parte que nos haga falta para comprender el dispositivo que se desplegó ese día y que todos vimos y que ahora mismo pues no tenemos elementos para comprender lo que sucedió. Una hipótesis de que al final queda en muy poco esto. El señor Ábalos va a tener que dimitir por haber pedido la dimisión de su presidente de la Diputación, pregunto. Seguramente el juez, la investigación, el fiscal van a tener que también dimitir por haberse equivocado. Vamos a ver, hemos pasado de una etapa de impunidad ante la corrupción, de cerrar los ojos, a poner un listón absurdo. Absolutamente absurdo. Y donde ahora te llega el portavoz en las Cortes del Partido Socialista y te dice, tenemos que bajar el listón. Hombre, claro, cuando tú estabas en la oposición lo pusiste ahí, ahora que no puedes saltarlo, ahora quieres bajarlo. No, hombre, yo creo que tiene que haber una especie de consenso y un poco de sentido común en este. Pero conforme tenemos las cosas, y sobre todo, perdona Silvia, en cuanto, si me permites, en cuanto a estas contradicciones que se generan y estas contradicciones que se producen y que no somos capaces de entender, pero que las vemos. Es como aquello que ves que está pasando, pero que no puedes hacer nada al respecto. Entonces, el criterio es que este señor tiene que dimitir como presidente de la Diputación. Solemnemente salió Tony Gaspar detrás,
dio una rueda de prensa, explicó que, bueno, pues que él se iba por la imagen del partido, por la imagen de la institución, pero que en ningún caso él era o entendía que tenía ninguna responsabilidad para marcharse, sino que era una cuestión estética y no de fondo. Bien, por responsabilidad, como digo, política respecto a la institución y al partido. Ahora bien, esa responsabilidad política y esa responsabilidad estética por la defensa de la imagen de esa institución y del partido, eso no afecta en el Ayuntamiento de Ontinyent. Eso es fascinante. Eso es una contradicción fascinante. Ese señor fue nombrado por el presidente de la Generalitat. Sí. ¿Alguna responsabilidad tendrá a lo mejor por haberse equivocado a la hora de nombrarlo? No, fue designado orgánicamente para que fuera candidato en el Pleno. Se no se elige por el pueblo, en el caso de las diputaciones. Sí, son los partidos. Lo dejamos ahí, pero vale para la Diputación y no para el Ayuntamiento de Ontinyent, que es fascinante. Sobre todo por lo que decía Joan, hay una parte que no conocemos, que está bajo secreto de sumario, con lo cual no nos permite bueno, pues esclarecer un poco la aparatosidad, cómo se produjo. Empezamos analizando qué nos deparará el próximo curso político, porque caray lo que hemos vivido. Arrancamos con nuevos presupuestos, con la marginación de la Comunitat Valenciana, cómo quedará el Pacte del Botànic. Permítanme que introduzca ahora el tema de inversiones / corredor mediterráneo. Hoy la Asociación Valenciana de Empresarios ha hecho un chequeo semestral y de nuevo hablan de esa marginación que sufre la Comunitat Valenciana con el corredor mediterráneo. Vicente Boluda. El cambio de gobierno no debe suponer ninguna traba ni impedimento para que la velocidad que el proyecto ha cogido se ralentice. Ya he tenido la ocasión de estar sentado con el nuevo ministro y su compromiso con la infraestructura es total, así me lo transmitió. A nuestro modo de ver, el ritmo de licitación e inversión que se ha dado desde el cambio de gobierno es el planificado y el que puede permitir que los plazos comprometidos se cumplan, aunque no hay que dormirse como no lo hemos hecho hasta ahora. Seguiremos hablando de corredor mediterráneo, Héctor González, de esta infraestructura importante. Sí. Y el compromiso existía, yo creo que empezó a existir o a percatarnos de que existía por parte, ya con el anterior ministro de Fomento, hasta él. Creo que no daba esa sensación de que por parte del gobierno sí que tenía importancia, y ahora con un ministro valenciano ocupándose del área sí que se refrenda, como dice Boluda. Entonces, sobre lo que comentabas antes de los retos del próximo curso, yo creo que con esta semana, ya, o con lo que ha sucedido en esta semana y las pasadas semanas, ya nos marcan lo que va a pasar, por ejemplo, con las primarias del Partido Popular mañana, que depende de quiénes sean los dos finalistas. Tendremos un Partido Popular, un tipo de oposición en el futuro, o tendremos otro, y eso también afectará a quiénes serán los líderes en las diferentes comunidades. Luego el Partido Socialista, recordemos que hace menos de un mes cambió con una consellera forzada por el traslado de la consellera, por el ascenso a ministra. Entonces, si quiere el presidente de la Generalitat que haya algún cambio más, lo tendrá que hacer este verano, si no ya no tiene margen de maniobra, por tanto puede ser un verano intenso. Y luego veremos por el pacto del Botànic, al que también aludías, si de cara, porque ya estamos en el último año de legislatura, hemos de ser conscientes, si Podemos quiere apretar más, Podemos la Comunidad Valenciana, y si quiere que se vea que está haciendo algo, tendrá que demostrarlo en ese último año. Por tanto, estamos en unas semanas que se está produciendo ya de hecho movimientos que es posible que se lleven a cabo en las próximas, y que lo que suceda este verano puede marcar bastante el próximo curso, el último desde las elecciones. Bueno, pues muchos temas en el tablero. Álvaro. Respecto al corredor mediterráneo, Federico Félix, el gran empresario Federico Félix, el conocido, hoy lo decía con algo más de búsqueda de lo que voy a decir yo, sino que no pintamos nada en Madrid. Él lo decía a su manera, ¿no?, más contundente. Es cierto que en el tema de las inversiones, hasta que el exministro de la Serna no llegó, la verdad es que pintábamos muy poco, ¿no? De la Serna sí que hubieron una serie de inversiones o previsión de inversiones importantes. Ahora tenemos la oportunidad de que tenemos 4 ministros valencianos, y el ministro de las inversiones, pues lógicamente José Luis Ábalos, valenciano, que ya se ha comprometido. Claro, pero luego esas inversiones también tienen un acompañamiento que es el europeo. Es decir, que ahí nos tienen que hacer caso. Entonces, cabe trabajar mucho el tema de Bruselas, y luego que muchas de las expectativas que se han podido crear, si luego no están en los presupuestos, no sirven para mucho. Y luego tenemos unos presupuestos que, aunque se alargarán, dan lo que dan, Y los siguientes, que son los que tienen que ayudar a acabar ese corredor mediterráneo, los siguientes son los otros. Pues ya veremos, ya veremos las partidas. Hoy Boluda decía que la marginación de Valencia en corredores está teledirigida, refiriéndose un poco a ¿quién tiene el mando? Hay que preguntar, ¿no? ¿Quién tiene el mando? El tema del corredor mediterráneo es más viejo que la tos, pero que la tos.
O sea, el reivindicación. corredor mediterráneo es una cuestión tan natural como el mismo Mediterráneo. La vía Augusta romana. Es que efectivamente, pero el primer político para mí que más énfasis puso en el corredor mediterráneo fue Pascual Maragall, al que parte del empresariado valenciano, pues de Vinaròs para arriba ya era la sarna directamente. Y el corredor del Mediterráneo está muy bien y me alegra mucho que se reclame ahora desde el empresariado valenciano, pero en realidad la terreta y ser el puerto de Madrid ha sido la máxima aquí del empresariado durante demasiados años. El corredor del Mediterráneo, el empresariado valenciano es relativamente nuevo que lo exijan con esta intensidad, que está muy bien que se sumen a aquello que es el futuro del Mediterráneo, que es mirar a Europa. Pero recuerdo que lejos de nacionalismos, en su época Pascual Maragall estaba exigiendo el arco mediterráneo, que lo dijo por activa y por pasiva, y no se sumaba una parte de la sociedad valenciana, pues ¿por qué? Pues porque venía de donde venía ese discurso. Nos gustaría también tener la opinión de Pepe Morgan sobre el corredor mediterráneo y volvemos al tablero político. Bueno, Esto es una reivindicación histórica. El tema del corredor mediterráneo es una reivindicación histórica, no lo dudo, pero yo estoy con Álvaro. Es decir, que la reputación y el hecho de que un tema se asiente allá donde se tienen que tomar las decisiones, y en este caso donde se tiene que abrir la caja del dinero para que esas decisiones se adopten con solvencia, pues está en Europa. Entonces es función de los emisarios españoles y fundamentalmente de aquellos valencianos que estén en Europa reclamarlo, hacer de esta cuestión un eje fundamental en su discurso para que no haya necesidad de ir a explicárselo, sino que los mismos que están allí y tienen que abrir la caja del dinero sepan de la necesidad y de la importancia y de la relevancia que tiene para el conjunto de Europa que el Mediterráneo esté debidamente conectado. Volvemos al tablero político, porque de corredor mediterráneo seguro que también hablaremos la próxima temporada de esta reivindicación histórica, como decimos. Joan, planteaba Héctor, pues ese pacto del Botànic, ¿resistirá, no resistirá? La actuación de Podemos se va un poco a tensar también ese papel de... Seguro. A partir de septiembre se abre la veda. Y entonces, a partir de septiembre, pues entramos en la recta final hacia las elecciones de 2019. Objetivo 2019 va a estar, se abre el curso político como se abre el colegio para los niños en septiembre. Igual, entonces efectivamente en todos los municipios, en todos los ayuntamientos donde hay, evidentemente, porque es que estábamos aquí, la noche electoral recuerdo muy bien del vuelco electoral, la inmensa mayoría de los ayuntamientos han estado regentados con tripartitos, bipartitos, cuatripartitos, incluso 5 partidos se dan en algunos ayuntamientos. Va a cambiar, las próximas elecciones tengo la sensación de que habrá en algunos ayuntamientos, efectivamente, que van a estar gobernados con azul y naranja, y en fin, va a haber más pluralidad, casi seguro. En septiembre, pues efectivamente cada partido va a pensar en clave electoral un poco más. Pero el pacto del Botànic resistirá, esto lo tenemos claro, no les queda. Resistirán a pesar de efectivamente las pues, tensiones que entraremos en una etapa preelectoral claramente. Lo que no está tan claro es si podrán aprobar el siguiente presupuesto. ¿Resistirán con el actual presupuesto o aprobarán otro? Pero tiene poca relevancia, teniendo en cuenta sí, las elecciones. Y luego también el distanciamiento es el caso del presidente de la Diputación, si puede ser más aprovechado por Compromís para azuzar al Partido Socialista. Y insisto en ese papel de Podem en la sombra de fiscalización que hasta ahora yo creo que ha pasado bastante desapercibido y que ha quedado como que ni participa en ese gobierno, pero tampoco fuerza a ese gobierno a hacer más cosas. Por tanto, ¿qué va a hacer Podem en el año que queda para hacerse notar y para evitar que Compromís lo fagocite? Álvaro, es cierto que en el caso Alquería se ha puesto el foco de atención en el Partido Socialista, pero igual después de que se levante el sumario vemos que también hay responsabilidades en Compromís. Es que las tiene, es que tiene una cogerente, es decir, es que las tiene, es que tiene una vicepresidenta primera de la Diputación, que por cierto, cobra 50.000 euros al año, hace compatible esos 50.000 con su trabajo de abogada, es decir, que por lo tanto, y luego no tiene competencias en la propia Diputación, es decir, es vicepresidenta y tiene un séquito de 5 personas. Vamos a ver, que claro, esto es todo lo contrario que uno decía cuando estaba en la oposición. Yo creo que el pacto del Botánico no es que esté a prueba de bombas, sino que está a prueba de continuar porque les interesa fundamentalmente. Primero, Podemos está haciendo un papelón triste, porque ni está en el gobierno ni hace oposición en situaciones tan esperpénticas como la que están ocurriendo. Es decir, es verdad que privadamente te dicen esto no puede ser, pero ellos están ahí. El tema de Compromís
esperan que la situación que está ocurriendo pues le desgaste más al PSOE que no a ellos, ¿no? Pero bueno, saben que aquí hay boda, pero para una boda de una legislatura más, ¿no? Es decir, y no vamos a tener ningún tipo de problema, sobre todo porque además la autocrítica que ellos mantenían hasta ahora en la oposición ha desaparecido. Claro. Ellos no hacen autocrítica. Claro. Es decir, casos que yo creo que serían para analizarlos de verdad, porque van en contra de los planteamientos que ellos... Eso ha desaparecido. Es que además se han caído las dos grandes patas. Esta semana se cumplen creo que 3 años ya del Botánico. A lo largo de esta semana, no sé si fue ayer. Ayer, y de hecho no se ha celebrado, como quizás por la situación, el acto del Pacto del Botánico que venía celebrándose todos los años. El Día de la Rosa tampoco lo celebraron. Tampoco lo celebraron, cierto. Por cierto, que me ha hecho mucha gracia el comentario de Joan del color azul-naranja. Me recordaba esos cinturones de judo y de los veremos y de los karatecas, que es una mezcla novedosa, como mínimo la calificaría así. Ahora, 2 patas. Una, esos grandes carteles que hay en las instituciones, o en la mayoría de instituciones valencianas, que hablan del financiamiento. Esa es la pata con la que nace este gobierno. Claro, en algunos sí. En la Diputación quitaron esa reivindicación. El axioma sobre el que Ximo Puig genera todo su relato, todo su discurso. Entonces dicen, no, mire, yo es que no puedo invertir porque el gobierno de Rajoy no cambia la financiación. Entonces, al estar ahogados, cambia discurso. Eso se desmorona. ¿Sí? Y la otra pata es la de la credibilidad. La de la reputación. Entonces, no, mire, es que independientemente de que lo hagamos bien o mal, nosotros la mano en la caja no la metemos. Y de repente tenemos a un alcalde de Alicante que ha tenido que salir, como ha tenido que salir, por corrupción. A un presidente de la Diputación, es decir, la ciudad más grande donde gobernaba el PSOE de la Comunidad Valenciana, que es Alicante, la institución más grande que tenía el PSOE al margen de la Generalitat Valenciana, que es la Diputación de Valencia. Por cierto, seguramente la segunda diputación de toda España en presupuesto, después de la de Barcelona. Entonces dice, este señor también ha tenido que dimitir. Claro, esto les obliga a cambiar. En este marco de la hipoteca reputacional, en el que esos gobiernos los sustenta Compromís, porque claro, Compromís no solo es que tenía una cogerente, sino es que mantiene esos gobiernos y ha dado su apoyo explícito para que este señor fuera alcalde de Alicante y para que este otro señor fuera presidente de la Diputación de Valencia. Había una tercera pata, y es la de nosotros venimos a cambiar esto y no enchufamos a la gente. ¿Cuántas campañas por redes sociales, sobre todo de Compromís, porque suele manejarse mejor en estos ámbitos que el Partido Socialista, iban denunciando uno por uno los enchufes de los anteriores gobiernos? Claro, esto nos cambia ahora. Si se te caen las patas que sustentan el relato, te quedas sin relato. ¿Se quedan sin argumento? Maxi Huerta súper bien, súper rápido. Y ahora, pues, la cuestión es, efectivamente, cómo se actúa a pesar de lo dramático, como estábamos comentando antes, que pueda resultar esa actuación, pero, como también decíamos, pues dadas las expectativas de regeneración que hay con este gobierno, pues sí, es muy importante para este gobierno atajar completamente este tema lo antes posible. Y todo esto con unas primarias en el Partido Popular. Héctor González, la primera vez que asistimos a este formato en el Partido Popular y que desconocemos qué va a ocurrir. Sí, yo creo que los propios candidatos, como tampoco están acostumbrados a este tipo de pugna, no saben si criticarse más y criticarse menos que proponer, si lo que proponen es contra el gobierno, si lo proponen frente a otros candidatos, quién es su rival, si es Pedro Sánchez, como todos insisten en decir públicamente, o si son sus compañeros, como en privado creo que ejercen más. Yo creo que es curioso, o sea, hay 6 candidatos, pero sabemos que 2 no tienen ninguna opción de conseguir nada, que hay un tercero que tiene pocas posibilidades, que me refiero al ministro Margallo, pero que desde luego está amenizando mucho la campaña y animándola, lanzando las frases que más pueden calar en general en el público, o más ingeniosas. ¿Y luego, se quedan 3? Y se quedan 3, que entre ellos se juegan las 2 plazas para la final. Que son Soraya, Casado y Cospedal. Yo leía un artículo muy interesante de Código No Verbal explicando las características de cada uno y ponían en la persona que más virtudes tenía. Hablaba sobre todo a que el votante del PP tiene una media de 50 años de edad y que quien más coincide en esa franja o que más puede empatizar es con Cospedal o con Soraya. Y con Soraya, por ese perfil más técnico, que a Cospedal le puede, en ese código no verbal que siempre habla de los rasgos faciales, de cómo transmiten, le puede esa rigidez de siempre, esa rigidez suya, el no sonreír nunca, y cuando sonríe se aparece como una especie de sonrisa
hacia abajo, lo explica así hacia Vaya. abajo, que es una sonrisa forzada que no la siente. Por tanto, quien por el rostro puede empatizar más en esa lucha final, pues es Soraya Sáenz de Santa Oye, pues María. me Por estoy tanto, fijando yo ahora en esta sonrisa, ¿tienes sí, cierto? está sonriendo mucho más en la campaña que lo que le hemos visto de ministra, de presidenta de Castilla-La Mancha y de secretaria general del Partido Popular en muchos años. Joan, hay que interesante. sonreír hacia arriba, ¿eh? Hacia Eso es arriba. importante. Hay que quedarse Bueno, con yo esto. creo que los La puerta militantes... para llorar, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí la cuestión está entre si va a pesar más la militancia del PP, o sea, el voto identitario del PP, que ese para mí lo representa quien no va a ganar, que es Margallo, y en segundo lugar Cospedal, o va a pesar más entre la militancia quién puede ganar al Partido Socialista. Y en ese caso apuesto por Soraya y creo, si hacemos una porra, que va a ganar Soraya. Soraya, Álvaro, su Es que- quiniela no, política. yo no estoy de acuerdo en el planteamiento. No. Porque creo que en el Partido Popular tenemos un lío de qué es lo que se está eligiendo. Es decir, Hombre, no se estamos sabe muy bien si está eligiendo al líder o está eligiendo al líder y al candidato también a la presidencia del gobierno. Hombre, en teoría debe ser líder y no, candidato. no, Sí, vamos a sí, ver, no sí, tiene por qué. Coincidirá. Una cosa es la Me explico. costumbre, otra cosa es... Claro, me explico, es que esto es me explico. nuevo. Ahí tienes razón, Álvaro. En teoría son las dos cosas. Pero la mentalidad del militante no es esa. No es esa. ¿Por qué? Porque ve muy lejos el tema electoral. Entonces, ahí hay una gran dificultad. Y luego, yo creo que tienen que dar las gracias a Pedro Sánchez, fundamentalmente, porque estamos haciendo todo lo contrario que hace 4 días le decían que no íbamos a hacer. Es decir, esto de las primarias, esas son cosas de otros, eso a nosotros no nos conviene, ¿no? Vamos a ver cómo acaba esto. Vamos a ver. Y porque no se atreve a dar tengo. un nombre de quién Yo, pueda... yo sí que creo que va a ganar Casado, Casado. en la segunda vuelta. Vale. Yo creo que va a ganar Casado porque Casado, por un lado, yo creo que representa realmente la renovación. Estamos hablando de 2 candidatas que han sido ministras y una vicepresidenta. Bueno, estamos hablando de 2 candidatas que su falta de habilidad de empatía ha hecho que su jefe de filas esté ahora en Santa Pola de nuevo en su trabajo de hace 30 y pico años. Sí, porque, de registrador. porque si se hubieran dado cuenta, pues a lo mejor con el PNV hubieran llegado a algún tipo de acuerdo y no hubiera pasado esto, ¿no? Aplicando Y derecho luego- civil valenciano, por cierto. Ya que está en Santa Pola... Y luego, concluyo. Vamos a ver, y cuando decía Cada uno lo suyo. lo de Pedro Sánchez, claro, al Partido Popular le hacía falta una renovación porque estamos viendo, vamos a ver, ni la militancia es la que era, y hacía falta un empuje realmente en un partido que lo estaba pasando realmente mal, sobre todo porque ya carecía de discurso por las luchas internas. Y luego el proceso que se está viviendo ahora se ha vivido en Valencia. Bueno. Ojo, lo digo porque los militantes, cuando ¿Sí? se eligió a Isabel Bonich en el Congreso, ya se sabían cuántos eran, qué es lo que está pasando a nivel nacional, y luego sí que hubo una especie de primarias para elegir a la candidata. Pepe, su porra, No, ¿quién ganará las pero- elecciones en el Partido Popular? Y sobre todo por aportar luz Sí. y matices que ha introducido Álvaro y que creo que es interesante, brevedad, que estamos en la recta interesante aportar. Uno, el tema de los militantes. Vale. Militante es, según los estatutos del Partido Popular, el que está al corriente de pago y el que se inscribe puede votar. Y lo demás pues es simpatizante o una persona que, en fin, que tiene... Entonces dicen, son 8.000, son 64.000, pues son los que son. Y está bien que se hagan las cosas bien y se filtre y se sepa la verdadera envergadura de los partidos. Hacía falta revisar el censo. Claro, porque Podemos a lo mejor, o en el Partido Socialista eran primarias abiertas donde gente que no militaba en el partido pagaba una cuota simbólica y votaba. Pues oye, se sabe ya exactamente que estos son militantes de pura cepa, porque si tú pagas las cuotas de tu partido y expresamente te inscribes, es que Está por claro. lo menos participas y Dicho tienes, esto, su y apuesta tienes es... interés. Hombre, las encuestas que han salido, y creo que hay una de Narciso Michabilia muy interesante, que se ha hecho a 8.000 concejales, no, serán 800 concejales de toda España, que creo que es aproximadamente pues, un 1% del censo que se ha constituido, y los concejales, por ende, Sí. normalmente son militantes. Hablaba de Pablo Casado. Pablo Casado. Decía que Pablo Casado era el que más posibilidades tenía. Bueno, pues Pablo Casado, Bueno. no le dejo acabar porque estamos fuera de tiempo. Vale, perdón. Soraya... Yo y Héctor. coincido simplemente por un argumento, porque creo que si el votante, hay una parte de la afiliada del PP que está que quiere cambio y que quiere rebelarse contra las estructuras. Y desde el momento que la mayoría de líderes se inclina por Cospedal o por Soraya,
es más fácil que el votante no quiera hacer lo que piden esos líderes. Por tanto, la sorpresa de Pablo Casado yo creo que va a ser... Bueno, pues habrá sorpresa o no, lo veremos, lo contaremos aquí en Ágora. Les voy a pedir una palabra, no nos da para más, así que vayan pensándolo, no les dejo pensar mucho. A nuestros 4 invitados hoy han analizado con nosotros la actualidad en Ágora. Comenzamos por Álvaro Errazu, su palabra sería... Yo siempre digo la misma frase, pero esta vez la voy a cambiar. Vale. Es decir, ¿qué va a pasar si la persona que la militancia va a apoyar con más votos, luego no es el que se ha elegido en el Congreso del PP? Caray, pues menuda reflexión, ahí la dejamos. Joan, la suya frase. Pasado el verano, el año más electoral, tenemos elecciones locales, autonómicas, europeas y quién sabe si habrá alguna más. Bueno, pues gracias, Joan. Como siempre, buenas noches, Pepe Morgan. Yo, y hablando del botánico, una cita de un autor desconocido que viene a decir que las elecciones no se ganan, sino que se pierden, y me da la sensación de que la izquierda está empezando a perder las elecciones de 2019. Gracias, Pepe Morgan. Héctor González. Pues el futuro es imprevisible, yo creo que hará más que nunca y sobre todo si tenemos elecciones a la vista, más aún. Bueno, pues gracias también a los 4. Gracias por estar ahí y mi frase de hoy es que sonrían para arriba. Así que ahí nos lo dejamos. Gracias, buenas noches. Mañana nos vemos a esta misma hora. Buena nit.